desde que iniciamos política fiscal, ¿sí? Les recuerdo que el formulario es personal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que primero no tienen que copiar y pegar lo que dice la carpeta o el resumen que ustedes hicieron, ¿sí? Lo tienen que escribir con sus propias palabras. Entonces, como las palabras de uno no son iguales a las del resto, ¿sí? El formulario es personal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me encuentro con 36 formularios iguales, ¿sí? Esos formularios van a estar todos anulados, ¿sí? ¿Cómo van a completar el formulario? Lo van a completar con el resumen que vinieron haciendo o las hojas que vinieron copiando de todo lo que era política fiscal. Si no hicieron ese resumen antes de hacer el formulario, les recomiendo que relean el PDF o escuchen las clases, ¿sí? Porque quizás hay algunas preguntas que están vinculadas a algunas dudas que surgieron en la clase, ¿sí? Que fueron resueltas en la clase. Entonces, importante esta cuestión del formulario. El formulario va a estar abierto toda esta semana, ¿sí? Hasta la semana que viene, para que ustedes lo puedan completar. No son muchas preguntas, ¿sí? Son preguntas más que nada vinculadas a todo lo que nosotros estuvimos viendo. Y me parece importante rescatar esta cuestión de que el formulario es de elaboración propia. ¿Por qué? Porque quizás sí se encuentren con un choice o con alguna imagen en donde van a responder y demás, pero las justificaciones no van a ser la misma, ¿sí? Que va a dar cada uno, y también algunas son vamos a decir, redacción breve, en donde ustedes tienen que elaborar la idea, ¿sí? Entonces, es importante porque esas respuestas, también cuando ustedes la envíen, no les va a llegar como que está correcta. ¿Por qué? Porque ese formulario tiene que pasar por mi supervisión y yo después les envío la devolución, ¿sí? Por ejemplo, si de 10 preguntas, 6 son con respuestas breves, ustedes quizá les aparezca que en el choice les fue bien, les sacaron un 4, ¿sí? Pero las otras 6 tienen que pasar por mi revisión, en donde yo les voy a decir si estaba bien cada una, ¿sí? Y les hago el comentario tanto en el formulario que me enviaron, y les voy a enviar la calificación, entre comillas, al Classroom, ¿sí? Así que bueno, eso es más que nada en relación a vamos a decir, la resolución de esto que tiene que ver con el formulario, ¿sí? La semana que viene, que va a ser 19, 26, si no me equivoco, nos vamos a ver el lunes también, y vamos a ver un poquito de qué se trata la política monetaria, ¿sí? Si el lunes que viene es 26. Después ya nos quedaría la otra semana, quizás para terminar política monetaria, que va a ser el 2 de noviembre, y la otra semana quizás ya estaríamos trabajando en el, vamos a decir, en el formulario, no, en el trabajo final, ¿sí? Integrador de todo lo que vimos durante el año. ¿Sí? Esperen que les voy a poner acá, Sofi, que lleva el presente. Estamos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. ¿Todos los lunes de acá que terminemos vamos a tener? Yo creo que sí. En realidad, creo que también me habías preguntado la otra vez, José, eso, y yo te respondí que desde dirección, no sé si habías leído el comentario, a nosotros nos piden 2 Zoom como mínimo. Yo creo que vamos a seguir con este formato. El lunes que viene nos vamos a ver para la política monetaria y el otro, y cuando yo ya les dé las pautas de trabajo, que va a ser un poquito extenso el trabajo, porque van a tener tiempo para trabajar, en esas semanas en que ustedes estén realizando el trabajo final no nos vamos a conectar, al menos que alguno tenga algunas dudas, ¿sí? Es decir, en el momento que ustedes empiezan a hacer el trabajo final de integración, no nos vamos a conectar, porque obviamente sé que tiene que estar haciendo el trabajo, o deberían estar haciendo el trabajo, ¿sí? Pero sí hasta que lleguemos al momento en donde yo les dé las pautas de trabajo, que serán 2 clases más, no quedará la del lunes que viene y la del otro, yo supongo. Porque después creo que tenemos ahí... Profe, Sí, ¿el trabajo final va a ser individual? sí, el trabajo final va a ser individual.
Es lo único que les puedo adelantar. No les voy a decir el formato, todavía porque no lo definí. Quizás sea un ensayo, quizás sea un texto argumentativo incluyendo ciertos conceptos, quizás sea una presentación. La verdad que no sé todavía cómo lo vamos a hacer para hacerlo bastante dinámico, ¿sí? Y que yo también lo pueda leer rápido porque son un montón ustedes. Así que todavía no tengo el formato, pero sí va a ser individual. En el caso de ustedes sí va a ser individual. Obviamente porque yo, como ya les contaba, busco que por ahí que generen, a lo largo de todo el año yo creo que lo han generado, ¿sí? En forma individual, su propio pensamiento sobre algunos aspectos económicos o políticos, sociales o demás, pero me parece importante sí leerlos, a ver qué conclusiones sacan de lo que hicieron durante todo el año. Quizás sea un formulario, quizá el formulario sea sobre determinados temas y ustedes me van a dar su opinión, obviamente justificada, no vamos a opinar por opinar, no vamos a hacer hablemos sin saber, ¿no? Pero me parece importante esa cuestión de que sí sea individual. Quizás sea un formulario, quizás sea un texto en donde ustedes tengan que redactar, ¿sí? Todavía no tengo la opción definida, pero estoy tratando de buscar algo que no sea tan tedioso, porque obviamente para ustedes hacerlo y para mí tener que leer una cierta cantidad importante de 30 y pico de formularios, ¿sí? Así que, o de 30 y pico de informes. Así que bueno, creo que esa va a ser la opción. Sí va a ser individual. Después les voy a contar el formato. Respondiendo a José otra vez, hasta que dé las pautas del trabajo, sí vamos a terminar con lo que nos queda política monetaria, que sería lo último que vemos. Nos va a llevar la clase que viene y la otra, y después ustedes ya van a empezar a trabajar en lo que es el trabajo final. Quizás yo lo que voy a hacer es por ahí no poner una reunión formal, pero sí dejar abierta una reunión los lunes por si ustedes quieren hacer alguna consulta, y el que quiere consultar entra a la clase, hace la pregunta y se retira, ¿sí? Pero no una clase formal en donde voy a dar contenido. Terminamos con política monetaria y hasta ahí vamos a llegar, y hasta que el momento que dé las pautas de trabajo, y después ustedes trabajan desde casa. Dejo abierta una reunión por si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, entra, pregunta y puede seguir trabajando. No voy a dar más contenido que lo que vamos a ver en política monetaria. ¿Ahí se entendió, José? Sí, profe, está bien. Bien, vamos a ver entonces lo último que nos queda de política fiscal. Les voy a compartir la pantalla. Bien, habíamos llegado, creo que me está cargando, a tipos de deuda, ¿sí? El PDF que yo les envié tiene mucho contenido más adicional, ¿sí? Al que nosotros no vamos a llegar, obviamente, porque es mucho más avanzado, ¿sí? Quizás deberíamos saber muchas otras cosas más, pero vamos a llegar, sí, a analizar estos últimos datos, y seguramente vamos a llegar hasta el gráfico de la página 49, si después ya habla un poco más de lo que es el cálculo del gasto y demás, pero es más avanzada esa cuestión, ¿sí? Así que esa parte no hace falta que la incluyan en su resumen, ¿sí? Solamente hasta la página 49. Nosotros habíamos llegado en la clase pasada, si mal no recuerdo, hasta las diferencias de deuda interna y externa, ¿sí? Yo les había contado que había diferentes formas de endeudarse, ¿sí? Una de ellas era a través de lo que se conocía por deuda interna, ¿sí? Y otra es con lo que se conocía como deuda externa, ¿sí? Nosotros quizás estamos más acostumbrados a hablar de lo que es la deuda externa. Decimos, bueno, le debemos cierta cantidad de dinero al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Debemos cierta cantidad de dinero al Banco Mundial, ¿sí? O algún organismo crediticio.
Pero también es importante resaltar, ¿sí?, que hay otras formas de las cuales el Estado puede llegar a obtener deuda, y es a través de, por ejemplo, pedirle a organismos oficiales, no solamente internacionales, sino también nacionales, como puede ser el ANSES, pedirle a particulares, y eso es lo que les voy a contar ahora en la siguiente diapositiva, en donde estamos en la situación actual de Argentina, situación actual que dice que nuestra deuda, ¿se acuerdan que yo le conté toda la historia de la deuda externa, o más o menos resumida? En donde nos contaba, ¿sí?, que en este caso la deuda externa argentina en este momento es de 320 millones de dólares, ¿sí? El PBI en nuestro caso, en Argentina, estamos hablando de este PDF, lo hice fines de septiembre más o menos, la actualización, digamos, el PBI argentino es de 460 millones, ¿sí?, es decir, más o menos de nuestro, vamos a decir, de nuestro PBI, nuestro Producto Interno, sobre el Producto Interno, todo lo que se produce en nuestro país y genera ingresos, es de 460 millones, y fíjense lo que tenemos en deuda. Dentro de esa deuda, dentro de esos 320 millones, no es que todo deuda externa, ¿sí? Hay una división en relación a toda esa deuda. Por ejemplo, hay una parte que se les debe a los privados, en donde tenemos privados con legislación nacional, que son algunos bancos o particulares, ¿sí?, privados con legislación extranjera, que ahí estarían, por ejemplo, algunos que están fuera del país, a donde se les debe 65 millones de dólares. Y después tenemos con el mismo sector público, por ejemplo, se le debe a algunos casos al ANSES y organismos que constituyen algunos fondos, y con organismos internacionales el 20%, que es lo que se constituye con relación al Fondo Monetario Internacional. Ahora lo que se estuvo negociando, lo que yo aclaré, es que se estaba renegociando con los acreedores privados. Es decir, estaríamos dentro de privados con legislación extranjera, los que están en color rojo, ¿sí?, es lo que estuvo renegociando el gobierno, ¿sí? La negociación cerraba el 4 de septiembre, ahí hubo una renegociación de esta parte de la deuda, en donde Argentina terminó pagando bastante más de lo que, o acordó un pago más elevado de lo que en realidad debe, y se acordó establecer por cada 100 pesos de valor nominal 54,8. La propuesta inicial del gobierno argentino fue menos, alrededor de los 34 dólares por 100, y la propuesta de los bonistas es de 57, ¿sí? Es decir, se acordó en 54,8, el gobierno ponía 34 dólares adicionales, más o menos cada 100 dólares, 34 iba a pagar de esos 100, y cerraron en 54,8, es decir, bastante más de lo que el gobierno preveía que se iba a pagar. Por lo tanto, la Argentina cedió más en esa negociación, es decir, tuvo que ceder frente a estos organismos. La renegociación, espero que se me fue. Vamos. Esperen que los tengo como ustedes abajo de la pantalla y no puedo leer lo que está bien. Bien, lo que sigue dice, la relación de la deuda con el PBI, ¿sí?, es del 69,5% en relación a este PBI, es decir, de nuestro PBI, de nuestro Producto Bruto Interno, todo lo que se produce en nuestro país. De los 46 debemos 320, ¿sí?, para que ustedes tengan más o menos una idea. Deuda existente en el PBI, ¿sí?, 45% de esa deuda está vinculada con la deuda exigible, ¿sí?, y con el canje de la deuda se estima que el gobierno ahorra 33 millones si los pagos se cumplen en tiempo y forma, así con esta renegociación.
Para pagar la deuda se necesita que la economía crezca sostenidamente hasta el 2035, por ejemplo, ¿sí? O sea, que siga creciendo, 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 hasta ahora no lo vemos, pero para pagar toda esa deuda que tenemos debería crecer hasta el año 2035, ¿sí? Estamos hablando de 15 años más debería crecer la economía. Una vez que se termine la renegociación, comienza la renegociación con los privados de legislación nacional, es decir, primero se termina con lo extranjero, después con lo nacional y también con los organismos de crédito. La renegociación con los organismos condicionará la política económica de Argentina y eso implicará ajuste fiscal para que también baje el déficit fiscal que tenemos. Cuando el déficit fiscal es alto y no hay financiación del sector externo y privado, la alternativa es la emisión monetaria. Es decir, tenemos déficit fiscal, es decir, hay más gastos que ingresos. Por el otro lado, también no hay financiación del sector externo o del sector privado, es decir, no nos otorgan algún tipo de crédito. Entonces, en ese momento, la cuestión a la que acuden generalmente los estados es la emisión monetaria. Que hablamos de emisión monetaria, entre comillas, imprimir dinero. De eso lo vamos a hablar la semana que viene cuando hablemos de política fiscal, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, les puse política monetaria, perdón. Les puse un grafiquito de cómo se estuvo renegociando la deuda. El año pasado, yo si mal no recuerdo les decía, seguramente se va a renegociar la deuda, y ustedes me miraban como diciendo, profe, usted es bruja, ¿qué le pasa? ¿Qué está diciendo esto? Si recién nos dieron el préstamo y toda esa cuestión, ¿sí? Así que bueno, pasaron las cosas, seguramente esta cuestión también lleve algunas medidas que tengan que ver con este pago de la deuda. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Esas preguntas que hacen ustedes que a veces me dejan pensando. Vamos a dejar de compartir. Profe, ¿salimos Sí, perdiendo con la renegociación entonces? y siempre se sale perdiendo de alguna forma con la renegociación, porque vos pensás que vos, Emiliano, contraes una deuda en donde vos decís que vas a pagar cierta cantidad de dinero, no la pagás, terminás pagando intereses. Cuando vas a renegociar esa deuda que vos tenés, obviamente que la negociación por parte del otro organismo o del acreedor que esté del otro lado siempre va a buscar vamos a decir, un beneficio, ¿sí? La otra persona. En este caso, como decía recién ahí en el PowerPoint, Argentina pensaba que iba a pagar cierta cantidad y terminó pagando o renegociando mucho más de lo que se esperaba, ¿sí? No fue como una renegociación súper renegociable, sino que ahí es como que podría haber estado un poco mejor esta cuestión, pero bueno, obviamente, como les contaba también, que sea de legislación extranjera y que estemos, vamos a decir, que nos tengamos que adaptar a las leyes de otros países también es una cuestión de vamos a vincularlo más que nada con que a veces estar atado a un organismo que es internacional es difícil esta cuestión de la renegociación. O sea, no estuvo tan mal lo que hizo el gobierno porque al menos accedió a esta cuestión de la renegociación con los acreedores internacionales, pero Argentina obviamente no se vio beneficiada con esta cuestión de la renegociación. Tiene que seguir pagando, tiene que pagar intereses, tiene que pagar la deuda externa, tiene que pagar con los privados, tiene que pagar con los bonistas, es decir, tiene que seguir pagando y muchas veces no se ve beneficiado, obviamente, por la situación actual que vive Argentina. ¿Sí? Si se hubiese dado por ahí entre organismos o países que son países más desarrollados o que tienen más, vamos a decir, vinculación con mismas leyes, por ahí quizás hubiese sido un poquito mejor, pero bueno, sabemos que Argentina está en una situación económica compleja, muy compleja, y también eso a la hora de analizar o de renegociar es una puja muy importante, ¿sí? Porque obviamente el acreedor va a querer que vos le pagues
sea como sea, y va a pujar porque vos le pagues, cuanto más te atrases, más le vas a tener que pagar, ¿sí? Eso es quizás lo que siempre se está renegociando. Quizás Argentina en el momento, no sabemos, ¿no?, qué es lo que se habló en la reunión, pero quizás en ese momento puso esta cuestión de que está vinculada a la caída de su producción y demás, y de su economía por la cuestión del coronavirus. También quizás eso se tuvo en consideración a la hora de renegociar. Entonces se cedió un poco de ambas partes, porque pensé que decía que los bonistas pedían 57, Argentina ofrecía 34, y llegaron ahí como un término medio, en donde obviamente tiró más para el 50 que para el 30, y ahí, bueno, Argentina tuvo que ceder más en esa renegociación de esta deuda con los acreedores, digamos, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Profe, y si no se llegase a un acuerdo, ¿qué se hace? ¿Cómo? No Si no escuché. se llegase al acuerdo de la renegociación. A la ¿Qué se hace? renegociación. Y generalmente, el organismo que está, el acreedor, por así decirlo, puede ser cualquier tipo de acreedor, yo creo que accede a aumentar cada vez más los intereses, ¿sí? Es como si vos renegociaras un pagaré, ¿sí? Vos decís, vamos a ponerlo en la práctica contable, ¿no? Decís, bueno, a ver, Martina le dio a Emiliano un pagaré de acá 30 días. Bueno, llega el día número 30 y Martina está ahí como que no se le dan las cosas para pagárselo. Emiliano le dice, bueno, a ver, yo te aguanto un poquito más, pero te voy a cobrar un interés, ¿sí? Ahí se está renegociando. ¿Qué pasa si Martina ni siquiera dice, bueno, yo nada, cero a la izquierda, no puedo pagar el pagaré? Seguramente Emiliano le va a seguir aumentando la cantidad de intereses que tiene que acceder Martina. Lo importante en las renegociaciones son vamos a decir, la participación de ambas partes, ¿sí? Se permite de alguna forma que la parte que obviamente que contrajo la deuda pueda tener alguna forma de renegociar o de volver a estimar este pago de la deuda. Es como si vos refinanciaras un pagaré, ¿sí? Si en algún momento vos decís, bueno, yo no voy a renegociar nada o no sé la renegociación, seguramente se va a llegar a este acuerdo que la parte que obviamente que es quien prestó el dinero va a seguir aumentando los intereses, ¿sí? ¿Se entendió ahí a mí? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna más? ¿No? Bien. Les voy a pedir a algunos, ¿sí?, de ustedes que no se vayan, que se queden un cachito. Espérenme un cachito. Necesito... Espera que estoy poniendo a los ausentes, así me doy cuenta. Necesito... Profe, Sí. Entonces, ¿el formulario es hasta la diapositiva 49? Sí, hasta donde llega el que tiene que ver con el gráfico de la renegociación de la deuda. Creo que con los que están ya hablé con todos. Esperen a ver si me falta alguno. Espérenme un segundito que estoy fijándome en los ausentes. Bien, necesito entonces que se queden Villani, Trombini, Phillips, Pais, Oliveira, Monzón, que vi que estaba conectada por ahí, Montenegro, y vamos a llegar hasta ahí porque si no me quedo hasta las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, vamos a llegar hasta ahí, después los otros los veo la semana próxima, que no creo que me falte mucho, me faltarán 5 o 6 personas, ahora después me fijo bien. Después les escribo ahí en la plataforma, si no los que necesito que estén conectados la semana que viene para charlar un ratito, ¿sí?
Así que bueno, les voy a mandar en un rato entonces el formulario. Cuando esté disponible ya les envío el enlace. Quizás aparecen ahí también algunas preguntas de, vamos a decir, de opinión o de resolución propia, quizás algunas imágenes, algún multiple choice, así que tienen ahí para ir pensando. Si hay algo que no se entiende, me pueden escribir por la plataforma, por el tablón, y se resuelve más rápidamente, ¿sí? Si alguno también está con alguna demora de alguno de los trabajos entregados, ¿sí? de trabajos en clase, revise los trabajos, ¿sí? Así es una forma de que vayamos haciendo de a poco el cierre de lo que nos queda del año, ¿sí? Casi menos de un mes un poquito más de un mes para revisar ahí algunas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, a los que tienen, los que nombré, que se queden un cachito, y a los que no, los veo el lunes, ¿sí? Les mando ahora un ratito el formulario. Dale, profe, nos vemos. Profe, gracias. Nos vemos, Bueno, Buena profe. semana. chao, Buena chao. semana, Chao, profe, profe. buena semana. Chao, chao. Igualmente. Bueno, los que les pedí que se queden, vamos a hacer así, los voy a pasar de a uno a la sala de espera. Si se llega a cortar, se vuelven a conectar. Yo creo que vamos a llegar, porque es un minutito con cada uno, y los voy a hacer entrar de a uno, ¿sí? Así que vamos a dejar a Sofi, que está ahí, la vamos a pasar a Carola a la sala, a Nazarena a la sala, a Facu a la sala, a Juli a la sala, a Agustina a la sala y Juliana a la sala. Bien, ahí estamos. Muy bien. Sofi. Bien, más que nada para hacerte la devolución de cómo venís trabajando, ¿sí? Me pareció importante esta cuestión de hacerte la devolución, ¿sí? En tu caso veo que en el segundo informe tenés todo satisfactorio. Quizás me gustaría, en el caso de Sofi, espera un cachito,